Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio dialógico de saberes sobre los diferentes movimientos que dieron origen a la psicología moderna. Hoy hablaremos sobre los diferentes paradigmas y escuelas filosóficas, psicológicas y también sobre los campos en psicología. Asimismo, de los autores que sustentaron estas teorías que son la base del pensamiento psicológico actual. Para empezar, hablemos de las escuelas filosóficas y de los autores más relevantes. Padre José, coméntanos sobre esto. Claro que sí, tenemos en primer lugar el paradigma metafísico que busca la respuesta sobre el ser, la existencia y la realidad última. Tenemos como representantes a Platón y Aristóteles. Tenemos también el paradigma racionalista, cree que la razón es la principal fuente de conocimiento. Tenemos como representantes a Descartes. Tenemos también el paradigma empirista, que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia de los sentidos. Como principal representante tenemos a Hume, y tenemos el paradigma existencialista, que se enfoca en la experiencia subjetiva de la conciencia y el sentido de la existencia, y como principal representante tenemos a Heidegger. Y por último tenemos el paradigma postmoderno, que rechaza verdades absolutas y cuestiona a los grandes retos, y como representantes primero tenemos a Derrida. Muchas gracias. Muy bien, ahora entendemos el aporte significativo que la filosofía le aportó al desarrollo de lo que hoy conocemos como la ciencia de la psicología. Por lo tanto, hablemos del proceso evolutivo de las escuelas psicológicas y de los distintos autores que aportaron en la consolidación de esta disciplina, imprimiéndole más rigor científico y sistemático. Lady, ¿nos puedes contar más sobre esto? Claro que sí, hablaremos de las cuatro principales. Inicio con el conductismo, que se centra en el estudio del comportamiento observable y medible bajo la teoría de Watson, estímulo-respuesta, donde el estímulo es el medio que nos rodea y la respuesta es ese comportamiento observable. Y también Skinner con su teoría del condicionamiento operante, estímulo-respuesta. Refuerzo-castigo. Continúo con el cognitivismo, que se centra en los procesos mentales internos como son la atención, la percepción, la memoria y la creatividad. Y nos dice esta teoría que esos procesos son los procesos mentales internos son tan importantes como la conducta observable para determinar la forma como procesamos la información y cómo tomamos decisiones. Los autores principales de esta teoría son Jean Piaget y Neisen. Continuamos con el humanismo. Se centra en la experiencia subjetiva, la autorrealización, el crecimiento personal y en la persona completa, sus aspectos emocionales, sus aspectos cognitivos, su parte espiritual. Se le da importancia a la empatía y se dice que el ser humano es inherentemente bueno. Sus autores principales, Carl Rogers y Abraham Maslow. Continuamos con el psicoanálisis, que se basa en la exploración del inconsciente y la influencia sobre el comportamiento humano. Su autor principal, que es Sigmund Freud, nos dice que nuestros sentimientos, pensamientos, acciones están influenciados por el inconsciente y que nuestro consciente no tiene ningún control sobre ellos. Como lo mencionaba anteriormente, su autor principal es Sigmund Freud y también Carl Jung, entre otros. Muchas gracias. Gracias, Lady. Sabemos que la psicología es una disciplina que se relaciona con diversas ciencias del saber para llegar a una mejor comprensión de la naturaleza del comportamiento humano y de los procesos mentales que se lleva a cabo. Por lo tanto, Fransuri, hablemos sobre los distintos campos de la psicología. Claro que sí, Sor Jamie. Bueno, tenemos el campo de la psicología clínica con autores como Sigmund Freud y Leibniz Wigner, y sus postulados como la importancia de la realización de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento a las personas con problemas mentales, y también la importancia de la relación terapéutica. Segundo, el campo de la psicología organizacional con autores como Hugo Münsterberg y Peter Drucker. Entre sus postulados está el estudio del comportamiento humano y su impacto en el ambiente laboral, y la importancia de la satisfacción laboral. Tercer campo está la psicología educativa
con autores destacados como Jean Piaget y Lev Vygotsky, con postulados como cómo aprenden los estudiantes y la influencia sociocultural en el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos también el campo de la psicología jurídica y destacamos autores como Mira y López y Frédéric Mounet, con postulados como la relación que hay entre el derecho y la psicología, también la protección de los derechos de las personas involucradas en procesos legales y la importancia del asesoramiento a los actores jurídicos en cuanto a la comprensión del comportamiento humano en procesos legales, en el contexto legal. Y como quinto, el campo comunitario, de la psicología comunitaria, destacamos a Maritza Montero y los postulados como la promoción de la salud mental y la prevención de la violencia de género y del consumo de drogas. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Bueno, la psicología en Colombia es importante hablar sobre ello y llegar a este contexto de nuestro país. Padre Eduardo, ¿nos puede explicar cómo aconteció este hecho tan relevante para la psicología en nuestro país? Claro que sí. Saludo cordial, queridos compañeros. Bueno, vamos a hablar de los precursores que los encontramos en el siglo XIX. En 1914 encontramos el primer curso de psicología en la Universidad Nacional de Colombia bajo la Facultad de Medicina. En 1930 a 1940 encontramos la psicología aplicada en el ámbito educativo y laboral, sobre todo con la aplicación de test psicológicos. Ahora, la institucionalización como tal se da de 1947 a 1970. En el 47 encontramos la creación del Instituto de Psicología Aplicada, el IPA, en la Universidad Nacional, como la primera entidad dedicada a la psicología. En 1955 tenemos la fundación del primer programa de psicología en la Universidad Nacional de Bogotá. En 1968 se funda ASCOFAPSI, Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Y ahora hablemos de la expansión y la diversificación que se da de 1970 a 1990. En el año de 1975 tenemos la creación del Colegio Colombiano de Psicólogos, el COLSIC, que regula esta bella profesión. En el año de 1982 tenemos el primer posgrado en psicología clínica en la Universidad San Buenaventura. Y hablemos ya de la consolidación y la modernización de 1990 al 2010. En el 93 aparece la Ley 58 que reglamenta el ejercicio profesional de la psicología. En el año 2006 se reforma el COLSIP para fortalecer todo lo que tiene que ver con el código deontológico y la formación de los futuros psicólogos. Y por último tenemos la psicología contemporánea del año 2010 hasta la actualidad. En el 2010 tenemos que hay un gran enfoque en la salud mental, sobre todo para atender las víctimas del conflicto armado y la psicología positiva. En el año 2017 encontramos los psicólogos son incluidos en el sistema de salud colombiana mediante la ley 1616 de salud mental. En el año 2020 hablamos ya de psicología digital porque se vio la necesidad de la intervención en crisis, sobre todo en el tiempo de pandemia. Y ya para finalizar, pues en estos últimos 2 años, Colombia cuenta con más de 100 programas de psicología y una creciente investigación en neurociencias y psicología política. Gracias, compañeros. Bueno, para concluir es importante que como psicólogos en formación conocer y comprender la historia y la evolución de la psicología con el fin de comprender la disciplina desde sus orígenes hasta la actualidad, sus avances incluyendo las teorías y los métodos que han influenciado en la comprensión humana y de la mente y también de su comportamiento, permitiendo una comprensión más profunda y crítica. Bueno, con todo esto llegamos al final de nuestro espacio dialógico de saberes. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre los movimientos teóricos que dieron origen a la psicología contemporánea. Nos escucharemos en un próximo compartir. Muchas gracias.